Nos duplicamos. Sí, eso veo, eso veo. Hola Dani, Daisy, Isabela. Ay, Isabela, hola. Bueno, resulta que siendo las 5:02, pues vamos a dar inicio a este conversatorio tan chévere. Pues para mí es muy chévere. Y les voy a contar un secreto de entrada. Y es que para estar en este conversatorio es muy, muy, muy importante que nos veamos. Súper importante. Así que si están en la pijama, están despeinados y no quieren que los vean, están por allá no sé con qué cosa, háganme el favor y van y medio se organizan, recogen sus cosas y prenden esas cámaras para que nos veamos. Listo, súper importante porque es que vamos a hablar de títeres. Vamos a hablar de la imagen y vamos a hablar del movimiento y lo mínimo, mínimo es que lo podamos vivir. Además hay una curiosidad, algo muy bonito, bueno, que he descubierto por medio de esta hermosa virtualidad, y es que si estamos acá, en el momento, si queremos, nada más con las pantallitas, pues realmente nos estamos viendo como se ven los títeres en un teatrino, así, de acá para arriba, así se ven los títeres, con las manitos, y ya, no sabemos si tienen pies, si tienen, no sabemos más nada. Entonces voy a hacerles esa invitación. Muy importante podernos ver, poder al menos encontrarnos con las miradas en este espacio. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo conversatorio, los que han estado en varios conversatorios desde el día de ayer. Estamos en la semana de la Gestalt del Centro Gestáltico de Medellín. Súper invitados, creo que esta semana les han contado cómo estamos, cómo funcionamos desde el centro gestáltico. Allá tenemos la formación como terapeutas gestalt, hay talleres, están también los procesos de consultas individuales, hay grupos terapéuticos. Entonces, qué rico que se puedan acercar no solamente ahora desde la virtualidad, sino también pues cuando lo puedan hacer desde la presencialidad o si algunos ya lo están haciendo. Entonces, bueno, hola, hola, mi nombre es Elena Zapata, para quienes no me conocen y para los que ya me conocen también soy Elena Zapata, el mismo nombre. Bueno, este conversatorio para mí me genera de entrada mucha emoción y la emoción más fuerte que me empieza a habitar es una alegría inmensa, siento mi pecho así hinchado, es un tema que digamos que me atraviesa todo el cuerpo y, y me encanta trabajar con títeres. eh, no solamente implica trabajar con niños, sino también con adultos, pero trabajar con títeres implica un asunto muy bonito y es que implica trabajar con un alma puesta en un objeto. Así lo voy a definir en este momento. Trabajar con el títere es trabajar con un alma puesta en un objeto, ¿sí? Que ahora pues miraremos cómo funciona como herramienta, ¿sí? Entonces, en esta invitación, y como es un conversatorio, pues yo quiero iniciar preguntándoles para ustedes qué es un títere o qué saben de títeres, ¿sí? Entonces, abran sus micrófonos y me cuentan qué es un títere o qué saben de títeres o si han trabajado con títeres, lo que quieran sobre eso. Hola, Hola, qué hola pena que no Ale. sé, hola, que no sé aquí cómo activar la manito arriba. Em, bueno, yo sigo como el trabajo de una chica, no sé si alguien de aquí la conocerá. Ella se llama Ni Arte Ni Sana y ella hace títeres de cualquier material, o sea, a mí me encanta como o sea, voy a definir el títere a partir de lo que yo veo que ella hace, que yo siento que es un objeto que uno anima.
y ella literal coge un ganchito de ropa, le pone ojos de ese objeto, siento que es un títere, lo hacen muy, muy bien. Después les dejo por aquí el nombrecito por si alguien se interesa en descubrir su trabajo, que es muy chévere. Súper rico, yo creo que lo puedes poner en el chat de una vez para que lo tengamos. Sí, precisamente, qué bonito, pues ya también me interesa tener el dato, porque precisamente el títere es eso, ¿sí? Eso, por eso les dije un objeto, ponerle alma a un objeto. En este caso, por eso hablamos de poner títeres o tener títeres de cualquier forma, de cualquier manera, ¿no? A lo que yo le puedo dar voz, le puedo dar un gesto, le puedo dar un sonido, empieza a ser un títere. Entonces, para esto yo quiero invitarlos a hacer algo. Quiero invitarlos a hacer algo. Inicialmente, eh, vuelvo a hacer la invitación de prender las cámaras. Somos 36 y hay 2, 4, 6, 8, 9 personas con la cámara prendida. Entonces, quiero que la prendan. Eso, Laura, gracias. Qué diferencia cuando nos podemos ver, encontrarnos con el otro más allá del nombre que aparece allí. Y esto también tiene que ver con la forma de vernos. Y si la virtualidad nos está dando esta posibilidad, entonces ocupemos también el tiempo que se requiere para esto, ¿sí? Eso es. Muy bien. Como yo no sé si ustedes tienen manos, yo me imagino que tienen manos, porque como no las veo, solamente podría decir que tienen manos a los que les vaya a ver las manos. Ay, gracias, Manu, por mostrarme tus manos. Los demás no sé si tienen manos. Yo tengo manos, no sé ustedes. Alguien podría tener 2, 3 manos. Uno nunca sabe, cualquier cosa puede pasar. Muy bien. Entonces lo que yo quiero es que nos mostremos las manos. Eso es lo que quiero. Por eso les dije que era importante la cámara. Además porque, ay, ustedes se metieron a un conversatorio, ¿cierto? Y lamento darles una mala noticia, y es que creen, o a veces tenemos el imaginario de que solo conversamos con la palabra verbal. Pues no, hoy vamos a conversar con las manos. Entonces es necesario vernos, porque de lo contrario, los que no están, pues no van a poder conversar. Pues no sé, bueno, además que sí, pero no los vamos a ver, entonces no vamos a poder comunicarnos. Entonces lo que quiero es que nos mostremos las manos. A ver, yo miro. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Esas manos que están ahí, ahora quiero que se las vean ustedes. Quiero que se vean sus manos. Cómo son sus manos, qué textura tienen, si tienen alguna cicatriz, cómo están las uñas. Yo, por ejemplo, tengo mis dedos súper arrugaditos porque estuve haciendo aseo toda la mañana, entonces estoy todavía con frío, todavía estoy así con los dedos arrugaditos. Así estoy. Cada uno mire cómo tiene sus manos. Y esas manos, ¿qué movimientos tienen? ¿Cómo puede mover sus manos? O si puede explorar algún movimiento de las manos. ¿Sí? Y cuando nosotros exploramos esos movimientos de las manos, pues le vamos dando una forma. Y esa forma específicamente podría ser realmente lo que nos dé la gana. Esto que está acá, le podemos dar la forma que queramos y al darle la forma que queramos, pues puede aparecer como un objeto con alma, ¿sí? Eso que está acá, eso que aparece. Entonces, hoy vamos a tener varios momentos en los que vamos a utilizar estas manos, que por lo que vi los que tienen la cámara prendida tienen manos. Entonces, vamos a ver. La idea es que nos acompañemos en este momento. ¿Qué más es un títere? ¿O qué es un títere? Además de lo que ya les dije, listo, un objeto con alma. ¿Qué más es un títere? ¿Qué se les ocurre? ¿O qué les recuerda? Si vieron títeres de niños. Andrés. Bueno, el títere también viene siendo, sin importar si es parte de mi cuerpo o si es un objeto externo, viene siendo una extensión misma de la persona, porque es quien le da el movimiento y es quien le da la voz. Ok. ¿Alguien más?
¿Qué creen que es? ¿Qué aparece siendo un títere? Bueno, ¿cómo creen ustedes que iniciaron los títeres? ¿A quién se le ocurrió un títere? Ay, para hacer una recreación. ¿Cómo llegó un títere? Gracias por los que van encendiendo las cámaras. Ya nos vamos viendo más llenitos, los cajoncitos. Eso me da mucha emoción. Se me va llenando el corazoncito de emoción. A mí, a la respuesta se me viene a la cabeza que un títere los títeres salen de los niños, no sé, cuando coge su muñequito y, ay, hola, ay, sí, bien. Pues como que de esa infancia, creo que salen de ahí, no sé. Bueno, por ejemplo, es un pensamiento que tenemos, por ejemplo, cuando se va a hacer una recreación, o hay recreación o fiestas, es común que aparezca, show de títeres, ¿sí? Me imagino que les ha pasado, un amigo, un vecino, lo que sea. Aparece el títere como objeto de recreación, ¿sí? Un objeto de recreación. Entonces aquí vamos a mirar qué significa o a qué va ese títere como recurso terapéutico y como recurso terapéutico desde la Gestalt, ¿sí? Entonces, les voy a compartir, me dan un momentito, les voy a compartir porque resulta que ese títere realmente aparece con una historia muy bonita y que pocas veces la contamos. Antes de contarles como esa historia, quiero compartirles un poco algunas frases, y en este caso una de Joseph Zinker, que para mí es muy importante porque Andrés lo decía ahora, viene de los niños, pero más de los niños es que viene del jugar, ¿sí? Y nosotros podemos jugar como adultos o como niños. El amor por el juego forma parte esencial de la vida creadora. Y ahí vamos a ir entendiendo qué significa ese títere como recurso terapéutico creador. El juego no resulta de un conjuro, no se lo maquina para ver qué ocurre, más bien forma parte intrínseca de la propia vida. En terapia, jugar con algo o tomar por el lado del juego significa salir de lo literal, inventar contextos violentos para situaciones cuya chatura se torna hipnótica. Jugar significa advenir a la vida, experimentar a otro con ojos vivientes. Cuando nosotros decimos que estamos jugando, estamos dándole poder o estamos dándole el rol a lo otro que aparece. Y en este caso aparece el títere. Entonces, este títere, aquí les voy a dar la respuesta. Resulta que no aparece de los niños, no fue allí donde aparecieron los títeres. Los títeres aparecen específicamente como objetos de ritual, ¿sí? Es decir, el origen de esas primeras marionetas o títeres casi siempre surgen más como una función conectada con la espiritualidad, ¿sí? Es un asunto de espiritualidad y de salud. Entonces, ¿qué pasaba? Digamos que como en los pueblos primitivos utilizaban para ceremonias distintos tipos de objetos de personificación, así se llamaban los títeres, ¿sí? Objetos de personificación. Entonces, ahí entran los títeres, las máscaras, y todo esto dándole unas funciones mágicas y protectoras. Por eso hablamos del asunto del ritual, ¿sí? Inclusive las máscaras utilizadas para ceremonias de muerte, para ceremonias de nacimiento. Y en esta parte quiero hacerles una claridad. A ver, el títere, es que el títere es tan poderoso. Me emociono al hablar mucho. Me interrumpen cuando quieran, me preguntan cuando quieran, porque si no, yo me voy derecho hablando y ya no hay quien me interrumpa. El títere es un recurso, cuando yo digo muy poderoso, es porque el títere hace parte de un recurso artístico de la Gestalt, ¿sí? Es decir, la Gestalt tiene varios abordajes y dentro de esos abordajes está el abordaje artístico, y dentro del abordaje artístico aparecen una gran cantidad
digamos, de lenguajes artísticos para trabajarlo. Pero ¿qué pasa? El títere es un pedacito que tiene muchos lenguajes. El títere tiene el lenguaje plástico, porque el títere se hace. El títere tiene el lenguaje de máscaras, porque permite cubrir. El títere tiene el lenguaje teatral, porque permite personificar. ¿Sí? El títere tiene lenguaje literario, porque permite crear escenas, crear diálogos, crear gran cantidad de discursos o de libretos alrededor de lo que puede ser una narrativa, ¿sí? Entonces, por eso el títere complementa para mí un gran poder a nivel terapéutico dentro de los recursos artísticos, porque contiene, digamos, estos grandes lenguajes, o aparece como con todos los lenguajes. Yo les voy a hacer un paso rápido porque sí quiero que les quede claro, cuando nosotros hablamos de la historia del títere, no podemos empezar a decir que este títere es terapéutico porque sí, pues porque, sí, hagamos terapia con títeres, no. Esto ha tenido, digamos, como una historia y ha tenido un proceso de unos primeros años o unos primeros intentos de trabajar el títere como recurso terapéutico, ¿sí? Entonces, digamos que realizando una revisión acerca de intervenciones y trabajos en relación a la terapia con títeres, encontramos atrás, digamos en años 1930, encontramos acá, por ejemplo, a Madeleine Rambert, ¿sí? ¿Qué es lo que ella hace? Ella propone como un juego de guiñones, como una nueva técnica de psicoanálisis infantil, ¿sí? Esa técnica, digamos que consistía en invitar a un niño a imaginar historias para después representarlas con marionetas. Y en ese caso se hablaba de marionetas. Ahorita les voy a hacer la diferencia entre los diferentes tipos de títeres y sobre todo digamos como el poder terapéutico, cómo podrían acompañar. Aunque voy a hacer aquí una pausa entendiendo que no es que haya un títere específico para trabajar cierto tipo de situación en una persona, ¿sí? Sino que vamos a mirar que según las características de ese muñeco, según las características de ese objeto, pues tenemos una tendencia a acompañar cierto tipo de situaciones con mayor facilidad, ¿sí? Tenemos a Francois Dolto, que él lo que hace, digamos que lo que hace ella, porque es una psicoanalista también, ella lo que hace es trabajar con algo que es como el muñeco, la muñeca flor, ¿sí? Esa muñeca flor era muy bonito porque era un juego en el que ella lo que hacía era que recogía como las historias de las pacientes que tenía o las consultantes. Y lo que hacía era llamar como a sus mamás para que construyeran títeres de lo que las niñas o los niños dibujaban. Entonces hacía un proceso terapéutico que podría terminar en un dibujo, pero lo que terminaba en dibujo, ella lo convertía en títere, ¿sí? Es como eso lo que hacía todo el proceso de dibujo y luego del dibujo lo pasaba a títere. Y ella fue la primera que empezó a hablar de la famosa muñeca flor, porque ella trabajaba directamente con terminar o cerraba sus consultas con los niños diciéndole, bueno, dibuja, además que es muy bonito, yo lo he utilizado con algunos niños en consulta, no lo he hecho con adultos, bueno, tengo esa tarea. Y es que al finalizar la consulta se les dice, bueno, si hoy en este momento, ¿cómo es tu flor de hoy? ¿Cómo es tu flor de hoy? Dibújala. Y para algunos se convierte en un ritual también, ¿sí? Y esta flor se podría pasar a un títere, y en este caso sería pues la muñeca flor. Bueno, aparece también Bermúdez en este caso, que lo que hace es el teatro de títeres con psiquiatría y específicamente psiquiatría con adultos, que es diferente, porque él lo que hace es utilizar el famoso objeto intermediario, es decir, él no lo llama títere ni muñeco, sino objeto intermediario porque lo que hace es entregar de acá para allá, de acá para allá y de allá para acá y que hay
algo que está en la mitad, que acompaña, y en este caso por eso lo llama objeto intermediario. Y bueno, estamos hablando de un proceso directo con, digamos, con pacientes psiquiátricos, que es diferente, ¿sí? Donde este objeto intermediario no era manejado por el paciente psiquiátrico, sino que era un objeto intermediario para el psicólogo o el psiquiatra en ese caso, ¿sí? Bueno, voy a pasar por acá. Espérenme un momentito. Listo. Bueno, vamos a hablar entonces de este libro que fue muy interesante porque se llama Estas marionetas que estamos o que se trabajan acá son muy bonitas porque lo que hacen es un método de terapia ocupacional. Y cuando les digo terapia ocupacional es que a ver, ¿cómo les digo? Recogían y divulgaban como todos los resultados de las experiencias de trabajo con títeres para apoyar, como decir, como empresas, ¿sí? Como que trabajan en empresas, pero pasaban de hospitales, fundaciones, entonces iban trabajando así como ya iban cargando como paquetes de marionetas que iban llevando a diferentes lugares y por eso lo iban convirtiendo como en una especie de marionetas, marionetas y marotes, ¿sí? Y se convertía en un método de terapia ocupacional. Aparecen también las marionetas para la educación, ¿sí? Y en cada uno como de estos libros, que algunos los pueden conseguir en internet, se consiguen fáciles en PDF, hay otros que no he logrado conseguir ni siquiera en físico, pero sí es importante que los puedan entender para que sepamos que el títere o la marioneta lo que hacen es expresar o lo que ayudan es a expresar unas vivencias que han sido traumáticas o difíciles y que al ponerle el lugar al títere le doy el poder de trabajar ese proceso que yo tengo, ¿sí? Bueno, aparecen estos últimos, voy a cerrar como con esta partecita. Bueno, lo curativo está en la capacidad de los títeres para conectarnos con cualidades que hemos perdido de vista y desde esta recuperación llevarnos de la mano por los caminos de lo humano, lo simple, el asombro y la risa. Les voy a hacer una pregunta. Bueno, voy a dejar de compartir un momento y les voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes recuerdan que jugaron con un muñeco al que le dieron alma? No necesariamente títere. Puede ser un peluche, un muñeco que tengan colgado, un muñeco de papel, algo dibujado. ¿Cuándo fue? A ver, prendan esos micrófonos y digan ayer, hoy, mañana, hace un año, nunca, no me acuerdo. Ahí nos vamos escuchando de a poquitico. No importa que nos choquemos las voces por ahora. O sea, como van a hablar todos al tiempo, ¿cierto? 38 que van a hablar al tiempo, no nos vamos a poder escuchar. ¿Quién nos Yo quiere? hace un mes con la hermanita de una amiga. Ok, hace un mes. ¿Quién más por ahí que nos cuente? Yo hace como un año, no Hace un como un año. muñeco. ¿Quién Yo más por ahí? hace, yo también hace por ahí un mes con la hija Ajá. de una amiguita. Ok. Yo jugué el Elizabeth. domingo con un vecinito que vive aquí en la casa de mi tía. Chévere, con un peluche que tengo aquí y jugamos y fue bacano. Ok. Yo he jugado muchas de mis noches, podría decir que hace una semana, no sé, 3 días, con los peluches que tengo en mi cuarto. Ujú. Y pregunta, siempre que jugamos con peluches, con muñecos, con títeres, necesitamos un niño, necesitamos que haya un niño de por medio. No, con el propio niño interno basta, o es que me parece. Bueno, yo lo hice hace sola o con mi Ajá, mamá, porque había bueno, el Parque Explora sacó como un tutorial para hacer un títere súper fácil de papel. Y nada, sí, le di voz ahí un ratico. Tampoco es como que me quedara jugando, la verdad, pero sí. ok,
Ok. ¿Alguien más quiere compartirnos? ¿Cómo ha sido jugar? Paula. Yo a veces juego con un peluche que es de mi perrita, pero juego con ella. Ujú. Entonces le doy voz al peluche y con eso empiezo a jugar con ella y ella se emociona y esa es como mi interacción con el juego. Ok. Ok. Muy bien. Bien. Vamos a hacer algo. El títere aparece y cuando el títere aparece nos da muchas posibilidades, pero más que entender lo teórico que podría tener el manejo de un títere, es que si yo no lo vivencio, a eso se me olvida. Parece mañana, pasado mañana, ¿qué fue lo que dijo Elena por allá de los títeres? Ah, sí, por allá medio me acordaré. Como yo quiero que lo recuerden, pues es algo que yo quiero, es una necesidad mía. Eso que quiero que lo recuerden es que cuando nosotros hablamos de vivenciar eso que pasa, es que le damos permiso o nos damos el permiso de darnos cuenta también, de darse cuenta a través de lo que produce un recurso artístico, que es una proyección, ¿sí? A través de esas proyecciones nosotros nos damos cuenta, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejercicio. ¿Quieren? ¿Se apuntan? Los que tienen la cámara encendida con la cabecita, los que tienen la cámara apagada con la vocecita, así todo diminutivo. Imagino que sí. Bueno, voy a imaginar que sí. Muy bien. Entonces, quiero que en este momento, cada uno, cada una, quiero que se contacten primero con su respiración. Quiero que solo se den cuenta de cómo están respirando, sin forzar la respiración, sin hacer una respiración, la super respiración adecuada, sino darse cuenta de cómo estoy respirando, ¿sí? Solamente identificarlo y darse cuenta de cómo respiro, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora quiero que pienses en algo que a ti te, te pueda estar en este momento molestando, algo que te molesta, algo que a ti te molesta, que ves en el otro, que tú dices, ay, a mí no me gusta una persona así. Ay, qué pereza las personas que son como así, ay, tan incómodo, tan maluco, así. Entonces piensa en eso que te molesta. Eso que te molesta mucho, 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 mucho. Y eso que te molesta, quiero que te imagines si eso fuera un personaje, como fuera. Voy a decirles el mío. El mío es la mentira. Me molesta mucho, 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 mucho. Y bueno, voy a empezar a imaginarme un personaje llamado Mentira, ¿sí? Y quiero simplemente que lo vean, fíjense si es humano o es animal o es un objeto de pronto. Y quiero que se fijen cómo es su expresión, cómo se mueve, qué hace. Y si estuviera vestido o está vestido, cómo está vestido, ¿sí? Quiero que se fijen en todos esos, digamos, en todos esos detalles, ¿sí? Ahí lo vamos teniendo. No les hice la invitación de cerrar los ojos para que pues no se me vayan por allá, porque además como no los estoy viendo a la mayoría, entonces mejor tenerlos aquí, con los ojos abiertos y despiertos. ¿Ya lo tienen? Vamos a dar unas características mínimas, ¿sí? Si ya lo tienen, si ya lo tienen, muy bien. Van a mirar a su alrededor, donde están ustedes. Quiero que miren alrededor.
no sé si están en una sala, en una habitación, no sé, miren alrededor. Y fíjense qué de lo que tienen alrededor, lo que sea, puede representar ese personaje. Si tienen un muñeco, un peluche, un pedazo de tela, un trapo, no sé, el celular, un espejo, un cuaderno, estoy viendo lo que tengo yo, un lapicero, un libro, un computador, un cojín, un cojín. Fíjense que tienen, muy bien, y vayan por él. Vayan por él, si lo tienen ahí cerquita, bueno, y si no, vayan por él. Y todavía los que no han prendido la cámara pueden prender la cámara, no se preocupen, no se les ha acabado el tiempo, la pueden prender con toda tranquilidad. Además que me gustaría verlos. Eso es. Además que quiero ver sus títeres. A ver cómo estamos de creativos. Ay, dice la muestra, me encanta. Muy bien. Yo veo por acá, Pauli. ¿Sabe qué tiene? Pauli, ¿qué es? Un caracol. Ok. Ya, ok. Ok, muy bien. Vamos mostrando. Mostremos. Mostremos los títeres. Mostremos nuestros títeres. Ajá. Muy bien. Quiero que se fijen qué pasa cuando sacan su títere y cuando observan los títeres de los otros. ¿Sí? Aquí quiero que le den el protagonismo al títere. Ustedes se van a ir al fondo y vamos a hacer figura el títere. Entonces lo vamos a poner más cerquita a la cámara. Yo les voy a mostrar el mío. Este es el mío. Muy bien. Muy bien. Ay, por allá tiene uno, Ale, Ale, está crudo. Sí. Ay, quiero una pelea con ese. Porque pasarían muchas cosas. Muy bien. Ahí observando ese títere que lo estamos viendo. Eso es un títere. O sea, ahí no hay de otra. ¿Sí? Ese títere. Normalmente el títere, ahorita vamos a mirar las clases de títeres, yo les diría, bueno, el títere vas a ponértelo en la mano. En este momento yo te voy a decir, ubícalo en una parte del cuerpo que tú quieras y que lo puedas manejar. Yo, por ejemplo, lo voy a dejar acá. Creo que esta es la forma en que lo podría manejar. Fíjense dónde. Se lo pueden poner por acá, se lo pueden poner de máscara, se lo pueden poner como quieran. Cuando nosotros nos ponemos el títere, y esto a nivel terapéutico es súper importante, y es que cuando yo me imagino el personaje, lo creo, allá está, en mi imaginación. Cuando se lo pongo al objeto, digo, ay, sí, aquí está, este es. Sin embargo, sigue siendo un pinche objeto, pues esto sigue siendo un contact recién mordido por mi perrito. Sí, véalo. Este sigue siendo eso, ya no más, ¿sí? Pero ahora, cuando yo te digo, ahora ponte ese títere, ubícalo contigo y fíjate cómo se mueve. Ahora sí, quiero que exploren eso. Cómo se mueve, cómo se expresa, cómo se comunica este personaje, ¿sí? Quiero que te fijes en eso. ¿Cómo se comunica? Y si tuviera voz, porque yo no sé si tiene voz. Si tuviera voz. Si hay alguno de los que tiene su cámara apagada, que de pronto no pueda tener la cámara por cualquier razón, pero quiere contarnos qué está haciendo, o quiere contarnos cómo es su títere, o quiere darnos la voz del títere, maravilloso. Muy bien. Cuando ya le damos poder, quiere decir que le estamos dando alma. Le vamos a poner alma. Y al ponerle alma, le vamos a dar un nombre
que se identifique, tiene una identidad. Pues el mío era mentira, pero le voy a poner mentira mordida, así se llama. Esta es mentira mordida, y es doña mentira mordida, es una señora, además. Esta es doña mentira mordida, ¿sí? No sé si alguno quiera compartirnos cómo se llama su títere. Bueno, el mío habla así. Esta es doña mentira mordida, mucho gusto, soy doña mentira mordida. Pues ya se los presenté, ya, dejé que decía ahí. ¿Quién nos quiere compartir su títere? Levánteme la manito. Isa y Vanessa. Este es hilo agresivo. Listo, entonces lo vas a decir en primera persona. Preséntate. Yo soy hilo agresivo. ¿Y esa es la voz de hilo agresivo? No. Ah, entonces, otra vez. Devolvamos el tiempo, espere. Ya, ahora sí. Yo soy hilo agresivo. Ah, ese sí, ya sí medio le creí. Eso sí. Vanessa. Espera que se me había desconchinflado esto. Ese término preciso para jugar con títeres. Hola, yo soy soberbia, y se me fue, espera que se me fue la palabra otra vez. Hola, yo soy soberbia sucia. Muy bien. ¿Quién más quiere compartirnos su personaje? Presentarlo. Elizabeth Acevedo. Hola, yo soy Sucio Prejuicio. Muy bien. Creo que Ana María había levantado la mano por acá. Sí, Ana María y luego Daniela Castaño. Yo soy María Arrogancia. Muy bien. Daniela Castaño. Buenas tardes, mi nombre es Desordín. Un placer estar con ustedes aquí hoy. ¡Hasta luego! Muy bien. Fíjense a medida que vamos escuchando esos otros títeres, ¿qué voy sintiendo cuando escucho y veo? Por eso creo que les voy a insistir hasta que terminemos el conversatorio, les voy a insistir en que prendan la cámara. O sea, les he dado tiempo para que se bañen y todo y vuelvan y prendan la cámara. ¿Sí? Que yo los quiero ver y poder ver, para poder que sepamos qué está pasando también con ustedes. ¿Quién más quiere compartirnos? Yolanda. Hola, Yolanda. ¿Puedes compartirnos tu títere? Yolanda a la una. Ahora sí. Hola. Hola. Cuando prendo la cámara se me va la señal porque estoy en casa. Listo. No se me escuchan. Bueno. Hola. Yo soy Don Caleb. No sé si me escuchan. Apaga la cámara que ya lo vimos y vuélvenos a decir quién es. Yo creo que le está llegando tarde por allá la voz, ¿cierto que sí? Muy bien. Quiero, si hay alguien más, mientras Yolanda va reactivando su audio para escucharla nuevamente, quiero que acerquen nuevamente esos títeres a la cámara para que les demos el permiso de lucirse. ¿Sí? Y aunque no lo nombren acá, pues en voz alta para todos, quiero que se fijen qué nombre le dieron a ese títere. ¿Sí? Y en este caso, a ese títere, le vamos a preguntar dos preguntas le pueden hacer a ese títere. Dos preguntas, la que ustedes quieran.
2 preguntas. Ojo que ustedes pueden preguntarle lo que quieran. Se van a tomar este momentico, 2 minuticos, para preguntarle al títere 2 cosas. Solo 2. Y le van a dar también el tiempo y el permiso de que el títere se las responda. Yo tengo la oportunidad acá de tener a doña Mentira Mordida y de preguntarle 2 cositas. 2 cositas que le pregunto. Y 2 que ella me responde. ¿Sí? No les voy a decir lo que yo le voy a preguntar, entonces voy a mutear mi micrófono y les voy a dar los 2 minutos para que ustedes lo hagan. Bueno, yo ya hice mis 2 preguntas y la verdad me reí mucho. O sea, a ver ustedes cómo les va. Y lo que quiero es que se fijen cómo fue el elemento que eligieron, qué les dice o qué les respondió ese títere, ¿sí? Importante el títere siempre, interactuar, ¿sí? Lo que intentamos en la Gestalt es que, digamos que en esta interacción, es que el títere pueda expresarse, que el títere pueda hacerse conocer de diferentes maneras. Es decir, que el títere diga cómo es, cómo reacciona, qué siente. Eso es lo que intentamos en la Gestalt, le damos ese poder. Y en este momento, al finalizar esa interacción, lo que quiero que hagan es que se despidan del títere, que ya ustedes mirarán qué quieren hacer, si quieren volver a retomarlo en algún momento, si lo van a dejar a un ladito hasta que termine el conversatorio, si lo van a desechar, lo van a botar, si mañana vuelven a tener una conversación con él, ¿qué quieren hacer con él? Está ahí, ¿sí? Yo de títeres así tenía lleno el consultorio, pues a veces creían que era basura, pero no, eran títeres, ¿sabes qué? Pues pareciera, pero no, esto es un títere, más yo la voy a guardar, creo que tengo unas conversaciones pendientes, entonces la voy a dejar allí, ¿sí? Muy bien, por acá nos dice Ale, se va a hacer un desayuno muy rico con el títere. Muy bien, ¿cómo se llamaba tu títere, Ale? Yo pensé en la soberbia y me acordé del personaje de Humpty Dumpty, que es este huevo del segundo libro de Alicia en el País de las Maravillas, y que es un huevo, Sí. Entonces creo que se llama Frágil Soberbia. Uh-huh. Y fíjate que tendría que ver contigo cuando nombras, me voy a hacer un buen desayuno con mi títere, es decir, te lo vas a tragar. No voy a seguir. Continuemos. Fíjense qué va pasando, ¿sí? Eso realmente es el poder terapéutico. Por eso les decía, yo obviamente les puedo seguir y les voy a seguir contando algunas puntualizaciones técnicas y teóricas, pero si no lo vivimos, pasa. Y entonces cuando quieran trabajar con títeres, van a recurrir a la memoria acá de pensamiento, de, ay, ¿qué fue lo que dijo Elena? ¿Cómo es que era? ¿Qué títeres eran? ¿Cuáles se hacían? No sé qué. En cambio, si ustedes se devuelven a, ¿qué fue lo que yo viví ese día? Más fácil, pueden acompañar a alguien a través de un títere, sea hecho o sea improvisado o bueno, algo como lo que llevamos. Bueno, entonces después de este juego o esta pequeña actividad,
Eh, voy a continuar nombrándoles lo que significa la expresión plástica del títere. Recuerdan que yo les dije ahorita que el títere tenía varios lenguajes, ¿sí? Sí soy clara cuando nombro varios lenguajes. Cuando estamos hablando de esto, hablo de lenguajes artísticos, ¿sí? Entonces, la expresión directamente del títere o la expresión plástica del títere tiene que ver con, digamos, con un asunto de formar, ¿sí? Algo que está más al servicio del pensamiento, es decir, el trabajo con títeres tiene gran poder plástico y hay desde los más sencillos hasta algunos con unos detalles demasiado básicos. Hay títeres que se puede demorar meses en su creación, ¿sí? Porque requiere demasiada plasticidad. Los títeres que son hechos, por ejemplo, con algún material de modelado, con yeso, papel maché, requieren una, y sobre todo cuando hay una perfección o una perfilación de un personaje, ¿sí? Cuando se perfila un personaje, porque es que el personaje debe tener la nariz puntiaguda, pero no tanto, pero tampoco tan poquito, pero eso requiere todo un detalle. Inclusive las personas que realizan títeres tienen a veces como un don maravilloso porque es la posibilidad de crear un personaje, ¿sí? Los títeres, desde los títeres móviles, los mecánicos, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos títeres en terapia o pues en una consulta, el títere tiene, digamos, como una posibilidad de esos rasgos, ¿cierto? Y esos rasgos tocan el ser. Y eso es lo que termina siendo, digamos, lo que termina siendo relevante en el trabajo con el títere, en lo que está expresado, en lo que nombra directamente. Cuando nosotros construimos un personaje, vinculamos a quien crea el personaje, a quien personifica el personaje y vinculamos a quien acompaña el vínculo de ese personaje, ¿sí? Esto es como una triada de terapeuta, consultante y títere y muñeco, es un vínculo y esa triada específicamente nos da la posibilidad de generar sentimientos y emociones hacia un objeto, ¿sí? Y esos sentimientos y emociones no siempre son tiernos, bonitos, no, a veces es un rechazo. Y yo necesito personificar eso que me molesta, eso que rechazo, eso maluco, eso feo, eso que está ahí porque lo veo y le puedo decir ahí fuera. No quiero verlo, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos del manejo de técnicas en títeres, estamos hablando de que no siempre se pueden controlar. Es decir, no siempre se puede controlar el paso a paso de hacer un trabajo con títeres. Tenemos que jugárnosla también con la posibilidad de entender que esto no es educación artística, que esto no es o no sería una consulta terapéutica por medio de títeres, no podemos confundirla con una clase de títeres, ¿sí? Que es que el palito de chuzo tenía que ir acá con la tela para que la cabecita fuera en esta parte, pero resulta que la persona le puso el palito de chuzo atravesando la cabeza le quedó por allá y la telita no sé qué cómo, y yo no podría decir aquí, ay, lo hizo mal. Eso que hizo ya da una representación simbólica, ¿sí? Es decir, nosotros podemos, a ver, o sea, al tratarse de una obra plástica, y es una obra plástica con volumen, ¿sí? Entonces, al ser una obra plástica con volumen, esto puede ser visto desde varias perspectivas, ¿sí? Y inclusive puede que nos encontremos con títeres de 2 y 3 caras. O sea, eso puede pasar. Y pasa, además que son supremamente geniales los títeres que alcanzan a tener, digamos, como tres caras o, bueno, varios brazos, nos dan otras posibilidades, ¿sí? Entonces, el títere como recurso terapéutico tiene como estos 3 puntos muy importantes.
ofrecemos a las personas títeres que pueden ser industriales. Y cuando les digo industriales es que son los que ya tienen como un muñeco directo, una expresión directa. Entonces el títere que está, ya, o sea, es un títere que sonríe. Entonces yo no podría estar así y decir, ¡ay, estoy tan triste! O sea, esto, ya el títere está para eso, tiene una expresividad directa, ¿cierto? Cuando nosotros ofrecemos el trabajo con títeres y como estamos hablando de un alto nivel de simbolismo, es muy importante tener, yo lo nombro como la cajita mágica, cajita de colores. Algunos niños dicen que son la cajita de las locuras de Elena. Póngale el nombre que quiera, pero póngale nombre, simbolice desde eso que usted tiene. Entonces, tú puedes tener títeres ya hechos, títeres listos, algunos títeres que personifican, que son importantes como en el trabajo, con la caja de arena, por ejemplo, ¿sí? Que tenemos unos personajes específicos. Es importante tener títeres, yo les pongo acá como unas posibilidades, tener básico un rey, una reina, un monstruo, una princesa, un niño, una niña, una bruja, un brujo, viejo, vieja, héroe, heroína, diabla, diablo, ¿sí? Y esos son personajes que ya son esos personajes, ¿sí? O sea, que aparecen como directos, entonces le dan unas posibilidades, no voy a decir a los niños, le dan una posibilidad al consultante, niño o adulto, de nombrar. Es que yo estoy viendo en este momento a mi hermana como una bruja y ahí tiene el títere de bruja y quiere jugar con ese títere de bruja, coja ese títere de bruja, ¿sí? Y trabaje con ese títere. Pero también es importante tener personajes neutros, pues que no simbolicen ni alegría ni tristeza, pues que no tengan una emoción y que tampoco nos diga una profesión o qué está haciendo. Yo por eso les pongo acá como un hombre, una mujer, ¿sí? Un niño importante en ese momento. Yo no tengo, estoy en esa búsqueda, ¿eh? Precisamente me pasas el dato ahorita, es Ale fue la que nos contó, porque me parece muy importante tener un títere trans, ¿sí? Tener títeres también, no solamente hombre-mujer, sino un títere trans. Creo que sería súper importante y inmediatamente me hizo eco un consultante que tuve hace algún tiempo, un niño que no quería ser niño, un niño de 5 años que me decía, pues que yo no quiero ser niño, yo quiero ser niña. Y yo quiero tener el pelo largo y yo quiero vestirme de rosado y yo quiero maquillarme y yo por qué nací niño. Y que si yo creo que si hubiera tenido un títere de otra forma, que no fuera ni hombre ni mujer, creo que le hubiera dado otras posibilidades de expresión, ¿no? Eh, yo les coloco acá algo muy importante y es que el terapeuta que desee trabajar con títeres como herramienta, es importante que haya pasado por la experiencia de crear sus propios títeres, ¿sí? Invitar a alguien a jugar con títeres es importante que tú los crees, que te des el permiso, no importa que queden bonitos, que queden feos, no importa cómo queden, fíjense, pues esta es mi última creación de títere, a mí me parece lindo. Ese es mi títere y ya, pero darse la posibilidad, ahorita nos decía, ay, no recuerdo el nombre, que dijo que conversa con sus peluches, ¿sí? Ese conversar con los peluches es súper importante y ahí se pone también, ¿sí? Inclusive recuerdo en este momento a Loreta Cornejo que cuando trabaja, por ejemplo, la silla vacía, cuando trabaja la silla vacía con niños, ella trabaja con su oso, con el oso Perth, ¿no? Y es un oso, es un peluche específico para eso. Entonces también tiene como un poder. Por eso les digo, es un muñeco al que se le da alma, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos con títeres en la Gestalt, hacemos un proceso muy importante y es que se puede construir a partir de un aspecto rechazado. Lo que nosotros hicimos ahorita en un juego de 5 minutos, 6 minutos, podría ser un espacio gigante para trabajar a nivel terapéutico, ¿sí? Y es trabajar ese aspecto rechazado o digamos trabajar con una persona, algunos vínculos.
o podemos trabajar desde varios títeres que ya están para que puedan fijarse en esa elección. Yo les decía ahorita que se fijaran en lo que eligieron, ¿sí? Que se fijen en qué eligieron, ¿sí? Cuando nosotros nos vamos a ese objeto, voy a dejar de compartir pantalla un momentico para que me muestren nuevamente, pues, si los tienen ahí al lado, porque de pronto algunos ya los desecharon por allá. Si los tienen todavía por ahí, si los mostramos, ese trabajo con títeres se puede convertir en un trabajo inclusive teatral, directo. Y cuando digo el trabajo teatral directo es que podríamos empezar a trabajar una técnica de identificación-actuación con ese títere, ¿sí? Y es ser ese objeto, ser como el títere. Ya tú creaste el títere, ahora sé tú el títere. ¿Cómo sería yo? No sé, aquí, ¿cómo haría yo este papelito con tan doblado? No sé, como así. Creo que quedaría algo así. Y me convertiría yo en el títere, ¿sí? ¿Y qué podría hacer? Entonces quiero que se fijen cada uno qué elemento eligió. ¿Qué elemento eligió? Y según ese elemento que eligió, qué características tiene ese títere, ¿sí? Si es grueso, delgado, enrollado, para qué sirve, si es frágil, si es duro, si es fuerte. Esa cara de Manuela Restrepo. ¿Qué pasó? Ahí yo la veo. Ay, está haciendo el títere, ya la vi. Eso es. Y ese es el juego, ¿sí? Bueno, yo ya jugué a hacer mi títere. A ver ustedes. A ver, yo los veo. Dicen, ay, ¿para qué prendí la cámara? A ver, yo veo. Los que quieran compartir. Ser esos títeres. ¿Cómo serían? Mínimamente con el cuerpo, algo. Yo creo que yo, algo como así. Creo que yo sería este papelito. Ajá. Muy bien, eso es, ¿sí? Y a eso me refiero con ese trabajo directo de trabajar con esa elección que yo hago, ¿sí? Esta elección en este caso fue, bueno, ¿ustedes qué me dicen? ¿Esta elección fue libre? ¿Ustedes tuvieron una elección libre de su títere, sí o no? ¿Quién me dice? Sí. Sí. Pues resulta que no. No. Eso fue miti-miti. Fue miti-miti porque yo les di una consigna. Yo les di una consigna de algo que les molestara. Entonces ahí hubo una parte mía, ¿sí? Para trabajarlo, pues para poder hacer la actividad. Sin embargo, cuando se está acompañando a alguien a nivel terapéutico, eso que se está trabajando, lo que sea que se esté trabajando, es lo que se llevaría al títere, ¿sí? No siempre vamos a contar con elementos en un consultorio, ¿no? No siempre vamos a andar con la cajita para arriba y para abajo como me verán a mí, que normalmente los que trabajamos con recursos artísticos somos con las cajitas para allá y para acá y con las cositas, pero si no lo tenemos, el ejercicio que acabamos de hacer, simple, elige un objeto alrededor, algo que tú creas que podría personificar esto y se convierte en algo muy poderoso y muy bonito para hacerlo, ¿sí? La utilización del títere, yo les decía ahorita que lo que hace es proyectar todo, ¿sí? Y cuando nosotros proyectamos, lo que hacemos es proyectar a través de esos personajes, ¿sí? Y a través de esas formas y esas características que tiene, o esas particularidades desde la voz. Yo podría empezar con cada uno de los que alcanzaron a nombrar. Dime para qué sirves títere, ¿sí? Y conversa con ese títere. Porque la invitación es a jugar a un como si. Como si. Este es el juego. Y es darle el permiso de nombrarse como es. Y podría la persona darse cuenta de lo que está rechazando o darse cuenta de lo que está reconociendo y que eso es suyo. Entonces, cuando invitamos a la persona desde la Gestalt y le decimos, dilo en primera persona, dilo en primera persona del presente, esto que tiene que ver contigo, qué empiezas a identificar, qué pasaría si tú fueras esto, cómo te sientes siendo esto, ¿sí? El títere
nos da la primera impresión y es muy maravilloso porque lo creamos con una gana. Porque yo digo, está afuera, eso es del otro, eso nada tiene que ver conmigo, te lo pongo en un títere, ay, ay, esta mentira mordida que está aquí, y lo pongo afuera, facilito. Pero resulta que después digo, ay, ¿y si lo pongo acá? ¿Y si ya yo soy el títere? Y cuando yo me presento, cuando ustedes se presentaron y nombraron, hola, mucho gusto, soy, ahora no lo voy a decir, soy mentira mordida. Ahora lo voy a decir en primera persona. Entonces, hola, soy mentirosa, mordida. ¿Eso cómo suena? Hagan el ejercicio, no tienen que activar los micrófonos. Solo hagan el ejercicio, a ver qué pasa. ¿Sí? No solamente decir, ay, soy rabia. No, soy rabiosa. Soy rabiosa. Eso, ¡ah! Claro, habrán algunas reacciones y obviamente pues esto es un conversatorio, no es un taller ni nada por el estilo, entonces no vamos a hacer nada súper terapéutico y sí que vaya mirando cómo es que funciona esto, ¿sí? El títere tiene el mecanismo proyectivo, ¿sí? Entonces cuando nosotros hablamos de ese mecanismo proyectivo debemos ser muy cuidadosos con lo que vamos trabajando, ¿sí? Bueno, esas actividades con títeres no son siempre plásticas, ¿sí? Está abierto a muchos procesos de elaboración simbólica. Cuando yo les decía ahora, bueno, colocar cualquier objeto, lo que hacemos es darle movimiento y palabras en una perspectiva dramática. Eso es. Inclusive cuando iniciamos hoy, que yo les dije, a ver las manitos, tus manos ya pueden ser un títere, siempre y cuando cumpla con esas tres características. ¿Cuáles son las tres características? Movimiento, palabras o expresión dentro de una perspectiva dramática. ¿Sí? Es eso. Eso es lo que aparece. Lo que sea que tú le pongas a eso, lo vamos a llamar un títere. ¿Sí? Y sobre todo porque lo que va a pasar es que, digamos que convertimos un proceso en una experiencia artística, integral y terapéutica. Todas tres al mismo tiempo. ¿Sí? Eso es lo que lograríamos. Bueno, ahora sí. Vamos a mirar tipos y técnicas de títeres. Cómo aparecen o cómo los vamos trabajando. Voy a quitarla un momentico, que los quiero ver, me hace falta verlos. Solo veo como a 4 y entonces me hace falta verlos a todos. O al menos leer los nombres, pues, porque leo los nombres y ya sé que estoy más acompañada. Cuando nosotros hacemos el proceso artístico con títeres o hablamos de las técnicas de títeres, tenemos que entender que los títeres hacen parte del grupo de las máscaras. ¿Sí? Eso sí es muy importante que lo tengan claro. Cuando yo les digo que hacen parte del grupo de las máscaras, estoy hablando de que hay varias máscaras. Nosotros tenemos la máscara primera, que es el gesto, ¿no? O sea, la expresión, esa es la primera máscara, las muecas y lo que hacemos, esa es la primera máscara con la que nosotros contamos, ¿sí? Aparece la máscara pintada, que es el maquillaje, todo ese maquillaje, cuando nosotros podemos convertirnos en un payaso, podemos convertirnos en un guerrero, es maquillaje y sigue siendo una máscara también, ¿sí? Es decir, que el maquillaje también es una máscara, ¿sí? Aparece la máscara común, que es la máscara que cubre todo el rostro o mitad del rostro, que es la que ocupa esa parte, que es la que normalmente nosotros conocemos. Pero aparece también la máscara clown, que es la máscara más pequeña, ¿no? La naricita, esa es la que aparece. Y luego, después de la máscara clown, aparece la máscara títere, ¿sí? Esa es la máscara. ¿Por qué es una máscara? Porque lo que hace es cubrir algo, cubre y personifica y proyecta. Esto es lo que normalmente pasa con
con los títeres. Por eso decimos que es una máscara también, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Cansados? Aquí así paramos, seguimos, seguimos. Bueno, vamos a mirar con entonces las técnicas específicas para que miremos cómo funcionarían. Entonces, voy a nombrarles unas técnicas generales, ¿sí? Porque ya les acabo de decir que puedes hacerlo con cualquier cosa, ¿sí? O sea, tú puedes hacerlo con cualquier cosa. Estos tipos de títeres o este tipo de materiales es más para asuntos puntuales o que tú lo reconozcas. Una sugerencia gigante. Si van a trabajar con títeres, háganlos. O sea, hágalo primero usted. Experiencie con su cuerpo, con su sentir. ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa al títere? ¿Qué le pasa al material? Si este material se daña, si este material se dobla, si este material, ay, jue madre, ese material se rompía con tanto colbón, ese material, tienes que experimentarlo tú. Cuando tú ya lo experimentas, ahí sí puedes darte el lujo de decir, ah, bueno, voy a trabajar un poco con este títere, pero es porque ya lo he conocido. Entonces, aquí aparecen los diferentes, digamos, como tipos y técnicas de títeres. El títere de dedo, ¿sí? Que es el que aparece acá. Son los titeritos que se ponen en el dedito. Títeres de diles, así realmente, son los que aparecen. Hay muchos, pues he visto muchos los títeres dedos con familias, que el papá, la mamá, el abuelito, o títeres con profesiones o diferentes tipos de animales. Y voy a pasar como nombrarles uno por uno para que los podamos entender y más o menos mirar cómo es el uso como de ellos, ¿sí? Este títere de dedo, digamos que es un objeto animado, pero que está en nuestra mano. Y eso es muy importante, porque nosotros podríamos inclusive dibujar algo, una cara o alguna cosita en los dedos y ya se convierte en un títere, ¿sí? Podríamos recortar un pedacito de algo que nos gusta y ponerlo ahí, ya se convierte en un títere, es decir, no tiene que ser el super títere, pues con la tela, el vestidito, el muñequito, el moñito, no, es esta posibilidad que tú tengas de mover tus dedos, ¿sí? Los títeres de hile se pueden hacer con plastilina, son súper fáciles de hacer, ¿sí? Tú cubres el dedo con toda la... Además que a los niños pues les encanta y a algunos adultos también, ¿sí? Y sobre todo porque hay tanta versatilidad en ese tipo de títeres y es que da la posibilidad de que sean muy rápidos porque son muy pequeños, ¿sí? Además que da la posibilidad de que se puedan utilizar varios personajes al tiempo en la misma mano, ¿sí? Dándole pues a cada uno un sentido diferente. Y eso lo que permite es, aquí lo vamos a mirar, trabajamos con estos títeres, una integración de opuestos. Es decir, cuando trabajamos títeres, digamos que una mano podría representar un muñeco, una súper dulce princesa y otro un demonio enfadado. ¿Y qué le pasa a esta princesa con este demonio? ¿Cómo se van encontrando? Y eso permite que ambos, digamos, tomen diferentes facetas y que puedan hacer referencia directa de lo que le está pasando al animador, al que lo está nombrando. Entonces, ese sería el títere de dedo. El títere de guante, por ahí había un títere de guante, yo creo que fue Vanessa. Vanessa nos mostró un títere por allá de guante, pues era un títere de guante. Eso era una media, yo creo, pero era un títere de guante. El títere de guante es el que cubre toda la mano, ¿sí? Ese títere es el más famoso, ¿sí? El títere que aparece acá. Porque es el títere que nosotros normalmente vemos, el que aparece, ¿cierto? El títere de guante es como la máscara, que cuando hablamos de máscara, ¡plum!, inmediatamente la que está acá. Cuando hablamos de títere, ¡plum!, aparece como ese, pero no aparecen los otros.
permite utilizar toda la mano, pero aquí ya no hay, digamos que ya no hay movimiento de los dedos, casi nunca. Podría ser las manos y la cabeza, podría ser, o podría ser solo la boca, aparecen como todos estos allí, ¿sí? Estos títeres de guante son muy recomendados para trabajar con personas, con niños muy pequeños. Con niños muy pequeños es mejor trabajar los títeres de guante, con personas con algún tipo de discapacidad, eh, o bueno, capacidades diversas. Con ancianos, por ejemplo, afectados por Alzheimer, ay, es maravilloso porque no nos la jugamos con la frustración del movimiento, sino que lo hacemos amigos, ¿sí? Ni con la frustración de la memoria. Entonces pasa con personas afectadas por Alzheimer o por Parkinson, cualquiera de los dos, que podríamos utilizarlo pues de diferentes maneras. Eh, Estos títeres se hacen también con bolsas de papel, estos títeres se pueden pintar porque los pueden hacer a su gusto y sobre todo la característica principal de este títere de guante es que para animarla, para darle vida, es importante introducir el brazo, ¿sí? Meterse en la piel de ese personaje, ¿sí? Digamos que ese hecho, eso que hace es como revestirse, es como, eh, ¿cómo lo digo? Como poner una, digamos que el efecto terapéutico es fuerte, porque la persona digamos que se mete en el personaje directo, ¿sí? La persona logra estar allí y algunos efectos, por ejemplo, violentos o alguien que esté trabajando algo con su agresividad, darse cuenta que se puede frenar, de cómo se lastima o no, trabajar el títere de guante con personas, por ejemplo, que han intentado o han tenido riesgo suicida, tiene un efecto supremamente sanador porque precisamente es ese recubrirse, y en este caso recubrirse para mostrarse, ¿sí? Esto suena un poco contradictorio, pero tú te recubres para mostrarte y eso te da otras posibilidades, ¿sí? El títere plano o teatrillo de sombras, aquí está. Aquí está pues les muestro la imagen porque se puede hacer con algunas siluetas, pero es muy típico encontrar el básico títere de sombra en que hacemos el perrito, ¿sí? Y que hacemos el perrito, entonces la serpiente, y es la sombra con el propio cuerpo. Y aquí, cuando hablamos de las sombras, es que aquí no hay color, a no ser que coloquemos una lámpara especial con un papel celofán, y eso ya es un trabajo técnico y artístico que requiere otras cosas, ¿sí? Pero el trabajo específico terapéutico del títere de sombras tiene que ver con que, a ver, nosotros estamos teniendo unas versiones y unas versiones de nosotros mismos que las podemos proyectar, inclusive aquello que no tenemos. Trabajar con personas que han tenido pérdidas y trabajarlo con teatro de sombras es muy bonito porque lo pueden ver. Cuando aparece con la silueta, dependiendo del espesor, a mí me ha funcionado mucho hacerlo con cartón grueso, ¿sí? Un cartón grueso para que pueda darle como un espesor, para que pueda tener una capacidad manual y que no se vaya pues a doblar o a caer. Entonces el cartón le da esa posibilidad. Eh, bueno, el teatro de sombras permite más como ese tipo de situaciones, trabajo de duelo, de pérdidas, personas que tienen alguna enfermedad directa, una enfermedad crónica. Es poderlo trabajar, poderlo ver ahí, poderlo personificar, poder hablar con esta situación, con esa parte del cuerpo inclusive que está afectada y ponerla en sombra también y verla allá y dar la posibilidad y en este caso con el teatrillo de sombras es muy importante entregar
como entregarla, es que no sé si, bueno, es la explicación, es la palabra que se me viene en este momento, entregar la explicación de lo que significa la luz y la sombra, es decir, preguntar qué significa para esa persona la luz y la sombra. Para que haya luz o para que haya sombra, tiene que haber luz. ¿Qué va pasando? ¿Qué es lo que allí nos da posibilidades? ¿Qué significa trabajar la luz y la sombra con el otro? Cuando yo le pregunto al otro qué está viendo ahí, aparece la figura a fondo, ¿no? Figura a fondo, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que me hace figura? Y cuando yo le pregunto al otro, cuál es tu sombra o cuál es tu luz que estás viendo allí, da otras posibilidades que podrían ser más sanadoras. El títere de varilla o títere marote que está aquí, ¿saben cuál es? Es este que aparece acá, este que aparece con las dos varillitas directamente y lo trabajamos normalmente con palitos, ¿cierto? Se les pone palitos, se trabaja con cartulina, se hacen diferentes figuras, se hacen diferentes construcciones y trae también múltiples posibilidades porque este marote implica una dedicación y una creatividad más amplia para poder, digamos, tenerlo a nivel plástico. Este también se puede hacer, digamos que el títere de hilo o el títere de varilla, que voy a pasar como a este también, los títeres de hilo, de varilla, de marioneta, normalmente sostienen. Entonces, trabajar con estos procesos o con estos títeres es trabajar con las personas o con aquellos que necesitan sostener. ¿Qué va pasando? O que necesitan soltar. Entonces, ¿cómo sostienen ese títere? ¿Cómo le dan el agarre? ¿Sí? ¿Cómo lo van? Una cosa es, la marioneta es desde arriba, eso es muy importante. La marioneta es desde arriba y yo manipulo desde arriba con hilos y doy movimiento. En cambio, el títere de varilla sostiene desde abajo y carga, ¿sí? El títere de varilla carga. Y la marioneta, este manipula y el de varilla carga. Esa es como la diferencia entre estos dos, ¿sí? La construcción de un títere va directamente ligada al esquema corporal, a la sensación, al pensamiento, a la identificación que nosotros tenemos o el significado del cuerpo. Cuando nosotros ofrecemos la posibilidad de trabajar con un títere, estamos permitiendo a la persona que recree simbólicamente la imagen que tiene de sí mismo, ¿sí? Porque en este momento la persona se enfrenta a mediar entre la idea de sí mismo que tiene y aquello que se va gestando y que no puede controlar. Es como algo entre el deseo y la realidad que empieza a tomar forma en un títere y que muestra como una parte de lo que la persona creó, muestra un pedacito de lo que creó. Y finalmente, pues terminaría vinculándose con esquema corporal, imagen corporal inconsciente, ¿sí? Identidad corporal, y todo esto se va relacionando con la puesta en marcha del tipo de títere. Bueno, yo quiero terminar hasta esta parte para ya abrir a preguntas o comentarios que tengan al respecto. Quiero terminar con este apartado de Eduardo Carabelli. Representar a través de un títere un personaje que no soy yo da la posibilidad de animarse a hacer o decir cosas que siendo el habitual no las haría o diría. La invitación a jugar aún como si siendo el títere es darle el permiso de ejercer y desplegar aquellas características que el paciente rechaza y no reconoce de sí mismo. ¿Sí? Bueno, con esto voy dando por terminada como mi parte desde acá para allá. Ahora los quiero escuchar a ustedes. ¿Qué comentarios tienen? ¿Qué preguntas tienen? ¿Cómo van hasta aquí? ¿Ha quedado claro? Yo tengo una pregunta. ¿Cuál realmente es la diferencia que existe entre trabajar con títeres y trabajar con máscaras?
porque si bien los dos de alguna forma permiten una representación de lo que queremos ser o de lo que no queremos ser, ¿cierto? Ujú. No sé, o sea, como cuál sería la diferencia exacta que hay entre eso, entre los títeres y entre ponerse una máscara, que igual también nos puede permitir también lo mismo o la misma respuesta de trabajar con los títeres. Mira, lo que pasa es que primero es entender que el títere es una máscara. Entonces ahí ya habría una respuesta clara, ¿cierto? Sin embargo, el títere permite personificar una parte de tu cuerpo. En cambio, la máscara es para que personifiques todo tu cuerpo. La máscara, al ponerse, ubica todo el cuerpo completo. Digamos que el personaje o lo que hace es que al cubrirse el rostro, transforma ese actor en un personaje, ¿sí? Y la máscara, recuerden que puede ser desde un simple gesto hasta una pintura. Pues, ¿cuántos? Yo, por ejemplo, aquí tengo mi máscara de maquillaje puesta. Esa es mi máscara. Seguramente cuando yo me vaya a acostar, me quite todo el maquillaje, esa será otra máscara. Y va pasando. Pero la personifico con todo el cuerpo, la ocupo y la actúo. La máscara hace parte de la representación y la expresión corporal teatral completa. Y el títere, aunque personifiquemos con todo el cuerpo, solo mostramos lo que aparece, ¿sí? Inclusive cuando algunos comediantes que trabajan con los muñecos, ¿no? Con los ventrílocos, y que aparece, entonces aquí está en su cuerpo y son super personajes, y sin embargo la voz y toda la gestualidad que tiene este muñeco, todo lo que y es un títere, ¿no? Aunque sea su voz y el doble personaje que tiene que hacer, entonces tiene que ver con eso, Vane, no sé si te queda clara la Sí, 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 ya, respuesta. me quedó claro, muchas gracias. Okay. Bueno, los escucho. ¿Qué más preguntas tienen? Por acá dice en el chat que con el tema de las máscaras, ¿qué tipo de materiales y qué modelo recomendarías? Yo recomiendo básico la máscara, el yeso, o sea, trabajar con yeso. Y a nivel terapéutico, pues si se tiene el tiempo, por todo lo que significa, sobre todo porque la máscara de yeso nos trae la posibilidad de la contramáscara, ¿sí? La contramáscara es que el yeso se pone, queda la máscara, yo la saco y aparentemente por fuera quedó muy linda, pues todo lo que usted quiera, pero lo lindo de la máscara de yeso es que cuando tú la giras, está tu rostro real, con todas tus cicatrices, con la cosita por aquí, con la naricita torcida, con el, pues hablando de mí, de todo lo que sale de mi máscara, aparece, que no lo veo. En cambio, cuando hago la máscara directa y pinto sobre ella, hago mucho, digamos que pongo mucho maquillaje a la máscara y es muy lindo ver la contramáscara, ¿sí? O sea, girarla, trabajar desde el otro lado. Eso para MLBM, no sé quién es. Ok, ¿qué más preguntas tienen? ¿Comentarios? Hola, yo tengo una pregunta. Hola. Tú nombrabas ahora que la de Marote era de carga y la de mano era de manipulación. A ver si lo podrías aclarar un poco más. La de hilo es la marioneta que se trabaja desde acá, es decir, que se hace con unos palitos y aparece el hilo. Entonces tú la manejas desde acá y esta es una manipulación. Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando con una persona que y logra identificarse como manipuladora y demás, sería importante verse manipulando, por ejemplo, ¿sí? Porque da esa característica. O al contrario, si ha sido manipulada, que se vea en ese lugar, pero está por encima, ¿sí? En cambio, el títere, que es el de varilla, que es el que se sostiene, que es una varilla, y ahí se pone, estoy sosteniendo desde abajo, o sea, se sostiene, carga el peso, o sea, lo está sosteniendo todo el tiempo, ¿sí? Y ahí se queda y tiene que sostener ese peso específicamente. Entonces, el títere de varilla sostiene, carga, y el títere
de hilo manipula, ¿sí? Por acá me aparece espérenme, para aquellos que somos alérgicos a ese tipo de material. Ah, bueno, claro, los materiales, siempre que nosotros estamos en consulta o va pasando algo, es importante conocer a nivel, conocerse a sí mismo. O sea, los terapeutas no somos magos, ni brujos, ni nada por el estilo. Entonces es muy importante si en algún momento tú vas a trabajar con algún material como terapeuta o sabes que un material te da alergia, pues no lo utilices, es importante que lo vayas cambiando. Lo que pasa es que no sé, vale, MLB también que era vale. ¿A cuál material de todos te refieres? Porque lo que se hace es un intercambio, o sea, si eres alérgico a uno, lo intercambias por otro, o sea, vas mirando, por eso les digo, es importante que los hagan, para que miren qué material les podría dar esa misma posibilidad o esa misma plasticidad. ¿Qué actividades específicas te gusta hacer con niños utilizando títeres? No, eso es para otro conversatorio. Aquí nos quedaríamos. Lo que pasa es que no hay un listado, Manuela, no hay un listado de actividades porque en la Gestalt sobre todo, nosotros hablamos o vamos trabajando con lo que se presenta, ¿sí? Con lo que acontece la persona, con lo que vive. Entonces, asimismo, cuando se trabaja con niños, aparece dependiendo de su necesidad. Sin embargo, si tú me dices actividades específicas, no me gusta, yo creo que todas me gustan y que sí he hecho mucho y que han tenido, digamos, como buena vibra, han sido los títeres de varilla, porque son muy fáciles, porque ellos hacen el dibujo que quieran, su propio dibujo, ¿cierto? Que es diferente a recortarlo, a buscarlo. Hacen su propio dibujo, lo ponen pues un cartón o algo que yo les tenga más grueso y lo pegan ya con cinta, con colbón o con algo y queda súper listo. Ese es básico. Pero con niños, trabajando títeres, yo trabajo mucho hablarle a los muñecos. Voy a nombrarlo a rasgos generales como una silla vacía, comillas, ¿sí? Como la silla vacía con los muñecos y es súper poderosa porque ellos pueden a ese muñeco decirle todo lo que quieren, todo lo que aparece y pueden crearlo. El trabajo con niños, con títeres de guante cuando son muy pequeños para trabajar asuntos de divorcio, por ejemplo, niños que son hijos del divorcio, como digo yo, que vienen queriendo hacer muchas cosas, queriendo manipular a sus papás, así se los voy a nombrar. Y cuando ellos hacen el trabajo con títeres es mágico porque se dan cuenta de eso. Cuando, bueno, entonces déjalos quietecitos, si tú no los movieras, ¿qué pasaría? Que se tienen que mover solos, ¿y qué tal si los dejas que se muevan solos? Porque ahí estoy cansado. Y yo, no, siga porque es que tienen que seguir hablando. Pues que ellos pelean mucho, no importa, que sigan peleando. Estoy cansado, Elena, ya no quiero más. Yo, entonces suéltalos a ver qué pasa, ¿sí? Y en eso se dan cuenta, es un darse cuenta súper genuino y súper lindo. Sí, cuando digo, ¿y en qué se parece cuando estás con tus papás y vas donde el uno y donde el otro? Es que sí, igual de cansado, yo no voy a seguir. Y salen, ¿sí? Son como cosas muy bonitas que van apareciendo. Entonces, por eso no habría como una actividad directa, sino que va apareciendo según como los casos. Diana, quisiera verte si me puede dar... ok, sí. Sí, creo que si el conversatorio está grabando. Sí está grabando y les doy mis datos como para que, pues, si me necesitan, me pueden encontrar. Ay, espérenme que yo soy como tan... A mí se me olvidan todas estas cosas cómo funcionan, entonces espérenme. No, pues que es fácil. Elena Sarte, ¿verdad? Se me olvida. Elena Sarte, así me encuentran en Instagram y en Facebook, en las dos, ¿sí? Y por allí me pueden inclusive pues pedir información, me mandan mensajito que yo con todo el gusto les respondo. Listo. Bueno, ¿qué más preguntas? Por aquí levantaron la mano. Hola. Ay, hola. Qué pena, en ese momento se me dificulta aprender la cámara, pero quisiera Listo. preguntarte que si uno quisiera como conocerse desde esa parte del títere, ¿cierto? Uno mismo, ¿bajo qué pronto consigna se podría trabajar o cómo sería ese inicio como para poder guiar ese autoconocimiento desde el títere?
Mira, yo pues te recomendaría, básico, es que te des el permiso de jugar, es de jugar, darte el permiso de jugar a ver qué aparece en los títeres y de crearlos, es decir, jugar con aquello que ya tienes y darte el permiso de crear otros y fijarte qué te pasa, porque, bueno, yo creo que no se los dije, y es que el títere tiene en el proceso plástico, o sea, es decir, cuando tu objetivo terapéutico es en el momento plástico, a veces no, ni siquiera se llega a la dramatización, porque lo terapéutico ocurre y el darse cuenta ocurre cuando está creando el títere, ocurre allí, en el objeto plástico como tal, ¿sí? Y si el objetivo es digamos, más teatral, sí se llega hasta allá. Entonces yo te diría que puedas pasar como por varios primero para ver con cuál te conectas más, con cuál logras darte cuenta de más cosas y que vayas observando. Hay muchas formas de trabajar títeres, sobre todo desde lo que tú quieres, porque es que es desde tu necesidad. Si lo hablamos a nivel general, yo te diría juega y explora materiales para crear. Y ahí te fijas qué va pasando, porque ya tendría que ser puntual, ¿sí? Gracias. Ok. Bueno, chicos y chicas, y niños y niñas. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? Yo creo que por acá aparece, no sé si, eh, vale, Hola, M. Lina. Hola, hola Johnny, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Muy bien, gracias. Tengo una pregunta, no sé si ya la habrán hecho anteriormente. Dime. Todo lo que nos has dicho y agradezco mucho por pues, este conversatorio tan gratificante, muy buena información, me hace recordar los quitapesares. Pues realmente no conozco muy bien las generalidades de estos muñequitos, que no sé realmente si cumplirían como títeres, posiblemente sí, y cómo sería de pronto la generalidad. De pronto tú las conozcas de estos quitapesares. Sí, los quitapesares primero son hermosos. El quitapesar es un, voy a nombrémoslo así. Lo que pasa es que hablamos de títere porque a nivel cultural es más reconocido, pero podríamos nombrarlo muñeco, ¿sí? Muñeco, a cualquier muñeco que aparezca. Entonces, los quitapesares son como esos, no sé, voy a hablarlo así súper a grandes rasgos, como esos pequeños muñecos que hacemos que se llevan todos tus pesares, ¿sí? Que se llevan todas tus penas, todas tus angustias. Es decir, que si tú estás angustiado, estás pasando por algo, estás aburrido, estás triste, entonces tú llevas o cargas tu muñeco quita pesares, lo dejas allí, lo dejas al lado de tu cama o algo, y dices, bueno, te voy a entregar esto, quédate tú con eso para yo poderlo soltar, ¿sí? Y digamos que el muñequito se lo lleva. Pues esto es muy fantasioso y muy romántico, pero realmente lo que aparece aquí terapéutico es que yo pueda tener la posibilidad de soltar y darme cuenta que lo puedo soltar. Johnny, en este caso sí tiene que ver, claro. Es muy importante los muñequitos quitapesares que los podamos hacer, que se hagan, o que los haga yo mismo. Un muñeco se hace muy fácil, o sea, dos palitos, no voy a tener que hacer un taller de títeres para que lo podamos entender, y que es un muñeco, o sea, son dos palitos de paleta de un palito de chuzo, lo parten a la mitad, le amarran un pedacito de tela de cualquier cosa, le amarran una cabullita y le dejan un gordito arriba, digo yo un gordito como un pedacito, y ya, ahí está el Yo muñequito. aquí tengo uno para mostrarles. Sí, muéstranos. Ese, ay, acércalo un poquitico más a la cámara, Isa. Ese es. ¿Qué materiales tiene ese, Isa? Pues yo los estoy haciendo porque voy a comenzar a venderlos. Estoy haciendo en este momento uno, incluso son palillos de normalitos, de estos palillos y lanas pues, de puros colores. Estaba viendo, tengo aquí varias lanas y ya, silicona y es muy fácil de hacer.
son muy lindos. Maravilloso. Bueno, eso aparece. Eso, por ejemplo, sería es una herramienta básica si quiere tener también en consulta, porque recuerden, o sea, no se les olvide esa partecita. Títere es realmente un muñeco, un objeto al que yo le pongo alma, al que yo le doy vida. Cuando yo no le doy vida, se los dije ahora, esto es un simple papel contact, ya, pero cuando yo le doy vida, que ya le di vida, como ya le di vida, ya se queda acá y es mi títere, y se quedará allí y aparece. Y eso es lo mágico, por eso es que apareciera es tan infantil, o pareciera es para niños, porque usted le dice al niño que esto es una mentira mordida y él se la cree, y en cambio nosotros una mentira mordida. Elena, eso es un contact, además está sucio y feo. Pues, ¿qué es eso? Claro, porque todo el pensamiento, si hablamos desde las zonas, toda la zona intermedia activa totalmente, en cambio, si nos damos el permiso de tener otras zonas para entender que yo puedo sentir, esto me puede producir a mí mucha ternura, mucha rabia, mucho miedo, y le doy vida. Entonces, cerrando lo de los muñecos quitapesares, es que aparece, tiene un significado muy similar y simbólico como los atrapasueños, ¿sí? Es muy similar, inclusive en lo que significa el tejido, en lo que significa eso, hacerlo, en lo que significa hacerlo, ¿sí? Bueno, ¿qué más preguntas tienen? ¿O vamos dando por terminado? Estoy leyendo por aquí algo. Bueno, el trabajo con máscara, chicos, es otro cuento más teatral y realmente sí sería, yo creo que tema para un conversatorio otra vez, más grande, de poder hablar de lo que significa las máscaras, porque aquí aparece el enmascarar y aparece el espejar, que también hace parte de la máscara. Entonces, creo que ese tema se los voy a quedar debiendo. Listo. Entonces, chicos, cualquier cosa, no, me escriben en el Facebook, me escriben o en Instagram, apenas lo estoy abriendo. Si ustedes entran, encontrarán como 3 cositas, porque estoy aprendiendo apenas a manejar eso. Y bueno, estaré como pendiente. No sé si alguien quiera nombrar algo para cerrar. Algo, cómo se sintieron en el conversatorio, cómo fue para ustedes. Y bueno, sí quisiera como escuchar al menos a 1 o 2 personas que quiera contarnos cómo se sintió o cómo se va de este conversatorio. Bueno, Daniela se va con corazoncito. Bueno, yo los leo por acá en el chat. Muchas gracias a ustedes por participar de esta experiencia. Y bueno, entonces los invitamos a seguir con las actividades de la Semana de la Gestalt. Recuerden que hay conversatorios todos los días a las 11, a las 5 y talleres vivenciales a las 7 de la noche. Supremamente invitados, cordialmente invitadísimos a los talleres. Son talleres vivenciales muy buenos. Si de pronto no se han inscrito o no alcanzaron, porque hay algunos talleres todavía con cupo. Entonces, bueno, se inscriben o, bueno, vuelven a mandar sus datos, o si alguien quiere estar en alguno de los talleres en este momento, pues nos dicen o me dicen y ya yo lo comunico. Entonces, bueno, muchas gracias. Les recuerdo entonces Elena Zapata. Yo no inicié contándoles quién era, termino contándoles como qué hago, quién soy o qué tengo que ver con esto. Yo soy psicóloga, terapeuta Gestalt, soy también terapeuta de familia y pareja. Mi maestría es precisamente en eso. Amo profundamente el arte, tengo formación como arte terapeuta y esta es como mi pasión más grande. Soy una mamá de un niño de 12 años, de un adolescente de 12 años. Y bueno, soy profe allá en el Centro Gestalt de Recursos Artísticos. Y bueno, bienvenidos
bienvenidos a este proceso. Quienes quieran hacer la formación, con todo el amor allá los estaremos recibiendo. Y muchas gracias por todos los mensajitos. Profe, no, muchísimas gracias a ustedes. Pues de pronto que nadie, están como muy tímidos todos por acá en el conversatorio. Muchísimas gracias por todos los conocimientos, por todo lo que nos enseñó el día de hoy. Fue muy gratificante, por lo menos para mí, todo lo que pude aprender sobre esta parte tan artística de la Gestalt, que podría ser como el medio también para entrar a utilizarlo en la terapia. Muchísimas gracias. Gracias, Johnny, por tus palabras. Bueno, entonces muchas gracias. Continúen entonces en la semana. Recuerden que esto va hasta el viernes, esto apenas está empezando y van a dar unos temas súper espectaculares. Entonces, bueno, ojalá puedan estar en muchos, en bastante o en todos. Que tengan una feliz tarde, feliz noche y bueno, cuídense mucho. Les envío un abrazo desde acá, desde la distancia, como digo yo, un abrazo de colores para ustedes. Cuídense mucho. Gracias, Ele. Gracias. Bueno, Chao, Ele. Gracias. chao, Ele, chao. muchísimas gracias. Chao, con gusto.